Hola, vamos a iniciar el módulo 2 sobre resultados de aprendizaje. Previamente y antes de iniciar con el tema concreto, vamos a retomar algunas ideas. Este tema lo vamos a construir a partir de un modelo que es la enseñanza centrada en el estudiante de ingeniería, donde los elementos a construir o a integrar, alinear constructivamente, se inicia por la formulación de competencias, lo que se pretende el alumno alcance al final del ciclo total de formación, la mediación pedagógica, que es la que va a colaborar en cómo vamos a desarrollar esas competencias en los alumnos, y desde luego el sistema de evaluación, que tiene que ser consistente, que nos permita obtener resultados de manera tal de evidenciar el logro de tales competencias. Esas competencias están haciendo alusión a capacidades a desarrollar en los alumnos que a veces pueden ser complejas, que están integradas entre sí, que se relacionan con saberes teóricos, conceptuales y procedimentales, que permiten incorporar elementos como la ética y los valores y que están referidos al desempeño y contexto profesional, y que desde luego también se vinculan con el saber hacer formalizado, empírico o relacional. Las competencias vistas anteriormente están directamente relacionadas con el perfil de egreso del profesional, y que encuentran estrecha relación con los alcances del título, que nos dan los elementos para poder desarrollar esas actividades profesionales reservadas específicamente al título, y que encuentran su origen en los contenidos mínimos que el alumno desarrolla en cada una de las asignaturas de su plan de estudio, y que reconocemos a partir de los descriptores de conocimiento. Se incorpora este cuadro a los efectos de dar una idea más acabada acerca de que, como dice el ingeniero Morano, ingeniería es verbo. Las actividades reservadas de cualquiera de las terminales de ingeniería se les pide calcular, certificar, controlar, dirigir, diseñar y proyectar. Acá una muy breve interpretación de qué significa calcular, certificar, controlar, redactadas a partir de las redes de carreras, estas que figuran acá, pero todas, digamos, coincidentes son todas, ¿no? Eso es un ejemplo nada más. ¿Por qué me pareció interesante esta filmina? Porque si nosotros queremos que el alumno llegue a calcular, tiene que ir paso a paso, logrando capacidades para aplicar, combinar, relacionar y resolver adecuadamente modelos que representan los fenómenos propios de esa especialidad. Si necesitamos que al final del recorrido certifique, tiene que dar fe documentada, entonces hay que ir formando capacidades a lo largo de la trayectoria formativa para que al final del camino pueda certificar. Lo mismo con todos los otros verbos. Ahora en el sílabus hemos llegado al punto de los contenidos. Los contenidos se deben incluir todos los saberes vinculados con los descriptores de conocimiento, tal cual nos menciona el libro rojo. Son necesarios para los perfiles, para determinar el perfil de egreso. Estos saberes están relacionados con el saber conocer, es decir,
conceptos, hechos, teorías, principios o leyes que se incluyen en la asignatura. Saber hacer, procedimientos asociados a las habilidades que se logran en la asignatura, como procedimientos ya sean cognitivos, motrices, algoritmos, heurísticos o técnicas puntuales propias de esa asignatura. También el saber ser a través de valores, actitudes, normas, etc. A estos contenidos o saberes que conforman nuestras asignaturas debemos poder diferenciarlos o discriminarlos en tres categorías. Saber conocer, que está conformada por los conceptos, hechos, teorías, principios o leyes que se desarrollan en esta asignatura. El saber hacer, que tiene que ver con los procedimientos cognitivos motrices, algoritmos, heurísticos, técnicas de medición, de resolución de algoritmos, procedimientos experimentales, etc. Y el saber ser, que conforma el conjunto de valores, actitudes y normas que se pueden trabajar en esta asignatura. Ahora sí nos introducimos en los resultados de aprendizaje. Finalmente les llegó el momento a los resultados de aprendizaje. Parafraseando el Manual Europeo de Transferencia de Créditos, los resultados de aprendizaje son enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer, comprender y o sea capaz de demostrar una vez terminado un proceso de aprendizaje. Es decir, lo vamos a vincular directamente a las competencias. Ahora bien, debemos tener presente estos resultados de aprendizaje en el contexto del bloque curricular en el cual se inserta la asignatura que estamos desarrollando. Es decir, si estamos en el bloque de las tecnologías aplicadas, sabemos que esas aplicaciones, como su nombre lo indica, aplicaciones, pueden ser muy cambiantes en muy poco tiempo. Entonces, y generalmente se vinculan con las actividades reservadas número 1, que en todas las titulaciones figuran más o menos la misma, con el mismo tenor, que se refieren a diseñar, calcular y proyectar. Las ciencias y tecnologías complementarias que permiten poner a la práctica de la ingeniería en el contexto social, histórico, ambiental y económico, asegurando una formación de ingeniero para el desarrollo sostenible. Las tecnologías básicas y las ciencias básicas de la ingeniería, en esta los resultados de aprendizaje deben incorporar conocimientos, técnicas experimentales, es decir, las competencias estrictamente necesarias para su utilización en la resolución de problemas de ingeniería, actividades integradoras de proyecto y diseño, prácticas profesionales supervisadas que se requieran en el plan de estudios, precipitando la contribución a las competencias de egreso y teniendo en cuenta la temporalidad de la carrera. En la tabla se muestran aspectos a considerar para la determinación de resultados de aprendizaje de una asignatura. El propósito de estos resultados es hacer operativa la meta de la asignatura. Contribuyen a desglosar los contenidos y criterios de evaluación de manera coherente y suficiente para el desempeño del alumno, teniendo en cuenta que sean alcanzables y medibles en el tiempo de la asignatura. Las preguntas orientadoras genéricas para plantearnos un resultado de aprendizaje podrían ser: ¿qué debe hacer, conocer o ser o evidenciar el estudiante al finalizar esta asignatura? ¿Bajo qué condiciones o criterios debe movilizar los saberes adquiridos y o previos? El estudiante será capaz de, en este procedimiento, al plantear los resultados de aprendizaje, deben tenerse en cuenta el contexto en el cual se están realizando y el sentido por el cual se están realizando eso, es decir, el desempeño de estos resultados. Hay que establecer una condición y finalidad para qué se está realizando la acción.
Se recomienda ordenarlos siempre de los más simples a los más complejos, y el producto de esta redacción, este conjunto, se sugiere que sean mínimo 2 y un máximo de 5. En esta filmina presentamos un esquema de cómo redactar los resultados de aprendizaje. Los elementos imprescindibles son un verbo que indica la acción, el objeto de conocimiento que se desprende de los saberes de la asignatura, la finalidad que puede ser una o más, y la condición que pueden ser de idoneidad, de calidad o de referencia. Acá finalmente vamos a analizar algunos ejemplos. En primer lugar tenemos el verbo de desempeño, en segundo lugar el objeto de conocimiento, la finalidad y la condición de calidad de referencia. Estos dos últimos elementos pueden aparecer intercambiados, no es ningún inconveniente que aparezcan en órdenes distintos, sí deben estar. Por ejemplo, diseña piezas y equipos o máquinas para crear soluciones que satisfagan las necesidades de la industria así como de la población, de acuerdo con requisitos técnicos explicados en las respectivas normas. Como verán, en esta hemos destacado con los diferentes colores cada uno de los elementos que conforman este resultado de aprendizaje. Acá mostramos algunos tips para escribir esos resultados. Fundamentalmente, un único verbo que indique lo que se espera el estudiante sea capaz de realizar al finalizar el periodo de aprendizaje. Una o unas palabras que indiquen el con qué o sobre qué el estudiante actúa, el objeto. Unas palabras que indiquen la naturaleza de ejecución requerida como evidencia del aprendizaje logrado, la finalidad y la condición. Además, tener siempre presente que los resultados de aprendizaje deben ser observables y medibles y deben estar cubiertos por los objetivos y contenidos de la asignatura. Como venimos diciendo, los resultados de aprendizaje se definen a través de declaraciones que contienen un verbo que expresa una acción. Ahora bien, ¿qué verbos emplear? Se pueden utilizar verbos para demostrar diferentes niveles de aprendizaje, dependiendo de la complejidad de la materia, del grado de profundización que se requiera de ese descriptor de conocimiento, o del nivel de autonomía exigido al estudiante respecto de ese descriptor en relación siempre con el perfil del egresado. Como estos resultados de aprendizaje deben ser evaluables, los verbos a seleccionar no deben ser ambiguos. Por otra parte, también debemos tener en consideración que el aprendizaje comprende planos de diferente naturaleza, como un plano cognitivo, un plano subjetivo, un plano psicomotor y un plano afectivo. Es decir, en nuestros resultados podemos tener más de uno de esos planos desarrollados. En lo concerniente al plano cognitivo, las taxonomías de Bloom y otras, que recordemos eran clasificaciones jerarquizadas de diferente naturaleza, en este caso serían de las operaciones mentales involucradas en el proceso de aprender, nos ayudan para poder explicar y desarrollar los niveles de aprendizaje pretendidos en los estudiantes. Es decir, antes de poder comprender un concepto es necesario que lo recuerde. Para poder aplicarlo debe comprenderlo. Para poder evaluar un proceso debe ser capaz de analizarlo previamente. Y desde luego que para crear una conclusión antes debe haber realizado una profunda evaluación de los condicionantes de ese concepto.
y como dato importante es que no siempre en nuestros resultados de aprendizaje debemos tener ni comenzar desde el nivel primero ni llegar hasta el último, a excepción de algunos resultados de aprendizaje en asignatura del bloque de las tecnologías aplicadas. Acá presentamos de manera esquemática la taxonomía revisada de Bloom en forma de una pirámide, donde en el nivel más bajo se encuentra la acción de recordar, que está relacionada con la capacidad de recuperar conocimientos o saberes desde la memoria. El segundo nivel de complejidad corresponde al comprender, que relaciona con poder poner en propias palabras los conocimientos que se recuerdan. En el tercer nivel de complejidad se encuentra la acción aplicar, que tiene que ver con la capacidad de conectar, de hacer uso de la información que posee, aplicándolo a nuevas situaciones. En el cuarto nivel se encuentra analizar, asociado a la capacidad de poder pasar de lo global a lo específico. En el quinto nivel de complejidad se corresponde la acción evaluar, relacionado con la capacidad de hacer juicios de valor basado en criterios desarrollados o existentes. Y el nivel más complejo de esta pirámide, que es crear, está vinculado a operaciones de reorganizar elementos o conceptos en una nueva estructura mediante una planificación de acciones. A continuación van a ver una serie de filminas en las cuales vamos a ir desglosando cada uno de los escalones de ese plano cognitivo y una serie de verbos relacionados con ese plano. En el plano más bajo del conocimiento, que se puede definir como una habilidad para retrotraer a la memoria o recordar hechos sin comprenderlos necesariamente, y los verbos asociados. En este segundo escalón se trabaja o se expresa la comprensión como habilidad para comprender e interpretar la información que aprendió. Ahora llegamos a la etapa de la aplicación, es decir, la habilidad que tiene para utilizar el material que aprendió en situaciones nuevas, trabajar con ideas o conceptos y los verbos relacionados. En la etapa de análisis se interpreta como la habilidad para descomponer la información en los elementos básicos e interpreta y busca relaciones entre las ideas. En el nivel de síntesis se puede interpretar como la habilidad para unir los diferentes componentes y los verbos que lo describen. La última etapa del plano cognitivo, la evaluación, es decir, asociado a la habilidad de juzgar el valor de los elementos para un propósito específico, y la tabla correspondiente. El plano psicomotor, que relaciona el aprendizaje, capacidades físicas o actuaciones determinadas, como manipulación o destrezas concretas. Desde luego las asignaturas que requieran uso de experimentación en laboratorios implican aprendizajes en este plano. Y también mostramos los verbos asociados. En el plano afectivo, que está relacionada con la componente emocional del aprendizaje, que va desde la voluntad elemental para recibir la información a la de integrar creencias a ideas y actitudes, cada uno de los niveles correspondientes y los verbos generales utilizados.
Como dijimos, el objeto es lo que enseñamos, es decir, ese descriptor de conocimiento que se encuentra vinculado al saber conocer, saber hacer y saber ser en los contenidos que cubre la asignatura. Por lo tanto, deben considerarse los 3 tipos de saberes en la redacción de los resultados de aprendizaje. Referido a la condición, el cómo puede ser una actitud ética o una determinada normativa o un referente teórico metodológico que indica una condición de calidad. Comúnmente se lo puede interpretar como una condición de referencia, de calidad, de contexto, disciplinaria, de ejecución o de desempeño. La finalidad. ¿Para qué? Para promover un enfoque centrado en el estudiante en la planificación. Aporta claridad y transparencia a la educación superior, fomentando coherencia. En esta filmina destacamos como un mismo objeto de conocimiento, como por ejemplo diferentes elementos de máquinas transmisores de par y velocidad a través de elementos rígidos, con la intervención de diferentes verbos, como comparar para el caso de la ingeniería industrial o dimensionar para el caso del ingeniero mecánico, van a corresponderle diferentes finalidades y condiciones, pues los perfiles profesionales a los que apuntan esos resultados de aprendizaje tienen alcances distintos. En la actividad 3 se solicita redactar los resultados de aprendizaje de la asignatura teniendo en cuenta la meta redactada en el módulo anterior, respetando desde luego la consistencia entre ambos y siguiendo la estructura planteada: verbo de desempeño, objeto de conocimiento, finalidad, condiciones de referencia o calidad. En primer lugar, para seleccionar el objeto de conocimiento debe remitirse al programa analítico de la asignatura. Para la selección del verbo debe tenerse en cuenta la taxonomía revisada de Bloom y ver a qué nivel de complejidad corresponde ese conocimiento o objeto de conocimiento que se está pretendiendo involucrar en ese resultado de aprendizaje. Y finalmente, para la redacción de la finalidad y las condiciones de referencia o calidad. Para todo ello encontrarán, además de esta presentación en el aula virtual, un documento que les darán algunos tips, algunas preguntas orientadoras, fundamentalmente para la redacción de las condiciones de referencia o calidad y de la finalidad.